Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o noches, porque en Chile nos estarán viendo por la noche, pues estamos en otro tiempo de relaciones públicas. Y como siempre comento yo, siempre tenemos un invitado especial y hoy no es la excepción, es Francisco Isla desde Chile. Bienvenido, ¿cómo estás? Ingrid, muy bien, muchas gracias por la invitación y encantado de conversar contigo de relaciones públicas, de comunicaciones, temas que a ti y a mí nos apasionan, así que yo encantado de participar de esta conversación contigo. Ay, al contrario, es un honor para mí y brevemente voy a decir cómo conocí a Francisco y sin duda las redes sociales nos acercan, ¿no? De repente me llegó un correo, si mal no recuerdo, oye, ¿quieres participar? Traes tú un proyecto que se llama Coronizados, que es muy interesante y muy ilustrativo. Y ahí iniciamos la plática y todo, y participé contigo, bueno, y de ahí nos empezamos a seguir a las redes, y he visto un poco la trayectoria de Francisco, y eso a mí me motivó a invitarlo, pero Francisco, a mí me gustaría que de viva voz nos dijeras quién eres, qué haces en Chile, por favor. Mira, yo soy publicista y me dedico, hago como una doble vida, porque además de ser publicista y tener mis clientes y marcas con las que trabajo, habitualmente pequeñas o medianas compañías, de forma independiente, porque yo voy de freelance, pero claro, en algún momento trabajé en agencias con grandes marcas, ya me despegué de esa idea de estar en una compañía y monté mi propio emprendimiento personal y con pequeñas y medianas empresas trabajando en su gestión de comunicación publicitaria. Pero además, esa pasión, porque me gusta ayudar mucho a las compañías a desarrollarse, la comparto con esa otra pasión que tengo de transmitir lo que yo he aprendido en el aula, y así que también me dedico al mundo académico, en carreras de relaciones públicas, publicidad y también, fíjate, en los últimos años adentrándome mucho en temas de innovación, porque una universidad en la que trabajo tiene una incubadora de negocios y participo ahí en un grupo que hace mentoría y direccionamiento de proyectos con base tecnológica. Así que he venido como mezclando cositas y nada, y cada tiempo tiene su desafío, así que yo divertido o sea, divirtiéndome, aprendiendo y adentrándome en cosas que se van desarrollando en el tiempo, Ingrid, y que son de repente oportunidades para entrar en mundos y compartir con otro tipo de profesiones y actividades. Así que nada, yo feliz de mis mundos en que yo participo. Sí, eso leía yo, Francisco, que tienes esa parte de la publicidad y de la comunicación y últimamente esa parte de la innovación, ¿no? Que creo que en estos tiempos esa mezcla, por así decirlo, puede ser interesante ante la situación que estamos viviendo. Pero platícanos, Francisco, ¿qué es la publicidad? Por favor. Mira, la publicidad es comunicación, ante nada es comunicación que tiene que influir. ¿Ah? Para mí la palabra influencia es central en el trabajo publicitario. Tenemos que influir, ¿ah? Y siempre esa influencia está vinculada a un objetivo que tiene que responder a una problemática que es comercial, ¿ah? De marcas, de compañías con sus productos, con sus servicios. Y por lo tanto, recogiendo la información de la compañía, su problemática comercial, tenemos que los publicistas tomar aquello, ¿ah? Y poder hacer una codificación hacia un mensaje que sea capaz de influir en ese público al cual se dirige el mensaje, tal de provocar o algún efecto de corto plazo, medible, que uno pueda cuantificar, ¿cierto? O bien algún efecto de mediano o de largo plazo, específicamente cuando hablamos de los temas de comunicación de marca o de branding, que no tienen un resorte inmediato en conductas, sino que más bien va construyéndose en el tiempo una percepción respecto de la marca. Eso es la publicidad fundamentalmente, y al igual que las relaciones públicas, esto tiene cientos de miles de años. En algún momento, en algún mercado en el Mediterráneo, alguien gritaba, no sé, el vino de Creta, qué sé yo, o no sé, o la carne de algún lugar, y esa comunicación comercial con el tiempo, y específicamente en el siglo XX, como tú sabrás muy bien, se formuló muy teóricamente a partir de muchos estudios, y de ahí para adelante se ha venido complejizando, sobre todo después del desarrollo de Internet. Al final, mira, después de toda la parafernalia que puede hacer, sigue siendo comunicación que intenta influir en otra persona para provocar en aquella persona algún tipo de respuesta o inmediata, ¿cierto? O que se manifieste en el tiempo. Y Francisco, ¿y cómo ayuda a las empresas en estos momentos, ¿no? La publicidad. Antes de que entremos a esa conexión que pudiera tener como en las relaciones públicas, en base a tu experiencia, ¿cómo ayuda en estos momentos la publicidad a las empresas? Precisamente
tenor de la comunicación que nos decías, ¿no? Todo dependerá, Ingrid, de los mercados o de los países donde la publicidad opera. Esto es muy contextual porque, por ejemplo, en el caso nuestro en Chile, mucho de la publicidad está centrada desde avisadores que son categoría retail, ¿ah? Que son, yo diría que los principales avisadores del país. Y el retail, particularmente supermercados, bancas, farmacias, qué sé yo, grandes tiendas, que son muy dominadores de la inversión en Chile, su comunicación está muy centrada en lo que se llama performance, es decir, respuestas de corto plazo, Okay. liquidaciones, promociones, liberar el stock. Y en este tiempo de pandemia, eso se ha acentuado porque obviamente las conductas de compra han cambiado. Imagínate tú lo que signifique, por ejemplo, que la gente no salga de casa respecto de disponer de ropa de invierno o de verano que queda tal vez como estoqueada porque nadie sale de casa, entonces nadie tiene necesidad de vestirse o de invierno o de verano. Entonces hay una suerte como de énfasis, en el caso nuestro, de una comunicación muy, muy orientada al corto plazo y a lograr ciertos KPI o indicadores, fundamentalmente en promociones de venta, liquidaciones, ofertas, y hay poco tiempo o poco espacio, en el caso nuestro, de comunicación orientada a la construcción de la marca, que tiene menos inversión, no deja de ser importante, pero las urgencias del corto plazo en el retail le dan una característica a la publicidad en el caso de este país, como te digo. Eso marca un poquito los acentos, a diferencia de otros mercados o países donde hay mucho más diversidad respecto de otro tipo de mensajes publicitarios, no solo de corto plazo, sino que hay mucho también de construcción de marca, mucho de branding, ¿ah? O de comunicación de otras necesidades de las marcas. Entonces, esto tiene que verse fundamentalmente siempre en los contextos en que funciona el mensaje publicitario. Y en pandemia, específicamente, obviamente algunas marcas han salido a empatizar, ¿ah? Con la situación del usuario. Hemos visto mucha comunicación centrada en el hogar, en la recuperación de la familia, en los temas de cuidado del ambiente, de cómo hacer, por ejemplo, de la casa un lugar mucho más amable, porque pandemia nos volcó hacia el interior de los hogares, se han venido dotando tecnológicamente de entretenimiento, de mobiliario que sin pandemia probablemente no hubiese ocurrido. Entonces, las marcas han acentuado mucho esa condición de como de revitalizar el espacio interior, las casas, la vida en familia, apoyado también de temas de delivery y otras cosas que se construyeron en este tiempo. Sí, como tú comentas, ¿no? La publicidad se orientó mucho a cómo cambiaron los gustos del público, ¿no? Tú decías que se volcaron hacia su casa. En abril del año pasado sacan aquí en México una estadística donde la gente al estar más tiempo en su casa se dio cuenta que necesitaba arreglarla. Entonces la Sí, claro, publicidad tuvo que irse hacia ese camino, ¿no? Y así es. también he escuchado, y tú lo acabas de mencionar, que las marcas se reorientaron, ¿no? En cuanto a su publicidad, muchos hacia el medio ambiente, a cuestiones así de más cerca, ¿no? Y alguien decía en una plática que estuve, y estoy muy de acuerdo, dice, hoy nos tenemos que convertir en marcas útiles y significativas, ¿no? Entonces, Ajá. publicidad creo yo que, en base a lo que tú me comentas, tuvo que irse hacia ese camino, ¿no? De ser útil y significativa, ¿no? Acercarse a la gente, ¿no? Mira, yo creo que la publicidad siempre ha sido de alguna manera significativa. Por ejemplo, es significativo comprar una pasta dental, ¿ah? Porque cumple alguna funcionalidad en la vida nuestra. Es significativo, que se dio elegir una pasta, ¿cierto? Porque hay personas que con eso preparan sus almuerzos. Siempre la publicidad comunica atributos, beneficios, ¿cierto? Emocionales o funcionales o de autoexpresión. Por lo tanto, los productos siempre inevitablemente tienen que cumplir alguna función en la vida nuestra, ¿ah? No, nos sobran, participan de algunas de nuestras rutinas cotidianas, pero en pandemia, obviamente, y en el contexto además, Ingrid, de una serie de transformaciones culturales que ya venían arrastrándose en la sociedad contemporánea respecto de, por ejemplo, la idea del propósito, de, de, Así es. de esta vida tan frágil que se nos presenta respecto a la pandemia y todas sus amenazas o temores, pero también una inevitable vuelta a cuestiones más trascendentes en la vida del ser humano. Y en ese sentido, los propósitos de las compañías, los propósitos de las marcas, conectan con un individuo que está buscando sentido, que no lo encuentra en las instituciones que por ahí perdieron credibilidad, en una serie de organizaciones que antes eran como muy referencias nuestras de estabilidad, confianza, que se cayeron. Y este ser humano, imagínate ahí como
flotando un poquito sin piso, necesita de alguna manera trascendencia. Y creo que hay algunas marcas que están conectadas con temas ambientales, con temas de preservación, con temas de cuidado de la alimentación, del bienestar, la salud, que esas marcas han recogido, la primera, esa sensibilidad, y es inevitable y obviamente esperable que cualquier compañía que vive y participa de una cultura y de una sociedad adecue, obviamente, su relato a las condiciones de la sociedad, y no los imponga, porque si los impone, entra como en esa cosa de que no conecta finalmente, lo que acá llamamos como que marcas que les falta calle, que no están entendiendo las dinámicas de las transformaciones sociales que son a simple vista brutales, súper interesantes, y que abren un espacio de oportunidad enorme para la comunicación. ¿Okay? Aquí hay un tema de que la comunicación comienza a ser un actor relevante en estos procesos de adecuación cultural entre marcas, públicos, sociedad, etcétera, Ingrid. Y creo yo que ahorita acabas de tocar un término, ¿no? Comunicación, y creo que esa parte a mí me lleva para hablar de cuáles son sobre todo las semejanzas entre la publicidad y las relaciones públicas, ¿no? Porque la publicidad es comunicar, y también en ese punto yo creo que hay una unión con las relaciones públicas, la comunicación, ¿no? Pero en base a tu experiencia, Francisco, ¿qué similitudes? Sobre todo porque, como platicábamos previamente, o sea, cómo ahora sumar, ¿no? Porque para restar y dividir, no, pero cómo sumar, ¿no? Cómo ambas áreas, ambas funciones tienen que estar comunicadas, relacionadas, estar en una constante conexión, ¿no? Mira, es inevitable y hay que favorecerlo y hay que estimularlo. Esto no es como a veces se hablaba de agua y aceite. Yo creo que aquí ambas son profesiones, disciplinas que no son antagonistas, al contrario, yo creo que son complementarias, porque aquí 1 más 1 es 4. La verdad que yo con las relaciones públicas tengo una relación de hace mucho tiempo que partió con algunas novias que eran estudiantes de relaciones públicas en algún momento, pero luego desde la academia y desde la enseñanza, y compartiendo con muchos clientes también que eran mujeres de relaciones públicas con las que trabajé mucho tiempo, y que obviamente veíamos las coordenadas, ¿cierto? Y cómo se alineaban finalmente los propósitos de una y de otra en función de lo que yo encuentro maravilloso, porque si hay algo que la comunicación, Ingrid, tiene, es que está centrada en el ser humano. La comunicación no son tecnologías, son simplemente dispositivos para poder facilitar cosas, pero detrás de eso, inevitablemente va a haber un ser humano, una persona con intereses, y en el caso de las relaciones públicas, de vincular, ¿cierto? De establecer puentes, de facilitar, de favorecer, de construir relaciones, de incrementar la calidad de esas relaciones, y la publicidad no con públicos, porque nosotros los publicistas más bien nos centramos en el público al cual se destina un producto, pero en el caso nuestro haciendo un aporte. Y mi impresión es que si una compañía inteligente lo entendiera, las relaciones públicas son muy de la definición de la estrategia general de comunicación de la compañía, y que tiene que volcarse parte de esas decisiones de estrategia hacia el mensaje publicitario. Por lo tanto, para mí, yo desde la publicidad entiendo una dependencia idealmente absoluta desde las relaciones públicas, que es la que tiene la panorámica, el 360 grados de la comunicación de una organización. No solo de ella como compañía, sino que de los productos. Para mí las relaciones públicas tienen un rol fiscalizador, auditor, contralor de la comunicación, con lo complejo que es, ¿o no? Un panorama enorme de escenarios, pero es una tarea ahí central. Y yo, obviamente, esperaría desde las relaciones públicas una relación central para no desalinearme de la estrategia que Relaciones Públicas esté planteando en los objetivos que sea. Es como, es fantástico. Debería ser una relación virtuosa y para nada como antagónica. La verdad que quien lo ve así está en el siglo XVIII. Estamos en otra cosa. Hoy todo es colaborativo, es cooperativo, y en comunicación sería como, así como raro que no fuera, ¿no? Sí, es como un vehículo complementario, ¿no? La publicidad para las relaciones públicas. Yo voy a comunicar, pero ¿a través de qué? Bueno, aquí hay una herramienta que me va a complementar, que es la publicidad. Y es ahí, y ya para cerrar, Francisco, ¿qué sugerirías tú para una buena publicidad y cómo conectarla a una campaña de relaciones públicas? Mira, yo creo que aquí... Dale, te escucho.
Sí, yo digo, básicamente lo diríamos muy general, ¿no? Porque como platicábamos previamente, esta situación que estamos viviendo nos ha permitido o nos ha llevado a la particularidad, a ver públicos, ¿no? Pero a lo mejor en general o pensando en el público de Chile, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo, Mira, mi cómo opinión, conectarlas? yo creo que aquí es súper simple conectar las cosas, Ingrid, cuando hay voluntad de conectarlas. Yo creo que aquí todo parte de la voluntad que tengan unos y otros de ponerse a conversar en algún momento, de intercambiar puntos de vista respecto de hacia dónde orientar la comunicación. Porque los publicistas tenemos una sensibilidad obvia, natural y desarrollada hacia el usuario final de un producto o un servicio. Esa es nuestra experticia, no, la mirada nuestra no es de stakeholders ni de públicos. Nosotros operamos en un ángulo bastante estrecho, importante, que es, no sé, la persona que consume o que compra un producto o una marca. Pero necesitamos proveer de esa información a comunicaciones o PR que tiene que necesitar, o sea, que necesita la información nuestra para operar, ¿cierto? Coordinando un conjunto de otras decisiones de comunicación. Nada, yo como te digo, la voluntad de querer juntarse a conversar, que cuesta, que es difícil, porque el día a día muchas veces en empresas, en publicistas, en profesionales, no nos permite ese diálogo. Yo creo que aquí hay que... yo soy mucho de las mesas de conversación, del diálogo. Yo creo que ahí pasan cosas fantásticas. Cuando nos negamos a eso, cuando rehuimos el encuentro con el otro, yo creo que estamos haciéndole un daño enorme a nuestras profesiones, con todo lo potentes que son y todo el potencial que tienen de colaborar con, no solo con el bienestar de la organización, Ingrid, sino que con el bienestar de la sociedad. O sea, si todos los días no nos levantamos pensando que la comunicación es beneficiosa para el ser humano, mejor vámonos a la casa, quedémonos encerrados. La tarea nuestra es esa, es colaborar con el desarrollo del ser humano, en cómo articular mensajes con sentido, con profundidad, menos artificiosos, con más verdad. Esa yo creo que es una exigencia de estos tiempos, que todos los profesionales como tú, como yo y quienes nos escuchan hoy día, tenemos que pensarlo como muy piedra angular de nuestro trabajo. Y de eso, Ingrid, pueden salir cosas fantásticas. Eh, soy optimista de la cuna. Yo creo que esa voluntad de la compañía, de un departamento comercial, de un departamento de vinculación con el medio, de responsabilidad social, como tú quieras, yo creo que es eso primero y luego, fíjate, todo va a fluir mucho más rápido porque tenemos que alinear las voluntades en función de ese propósito grande, ¿o no? De contribuir al bienestar de las personas con comunicación nutritiva. ¿Ah? Ya se agotó el tiempo de comunicación vacía, hueca, que no tenga profundidad, que no tenga densidad. A esto hay que ponerle cabeza, hay que ponerle inteligencia y poner en el centro de las decisiones a las personas. La empatía, Ingrid, es central en este tiempo, es central. Y ojo, que la empatía no es posible de lograr si a ti no te gusta estar con personas, compartir con personas en términos de una voluntad profunda. Esto no es de ir a un seminario, a un congreso y recibir un diploma, pero usted está diplomado en empatía. Eso la verdad que se va a caer, se cae por su propio peso. Aquí la empatía la tenemos nosotros, la tenemos que fortalecer y ser nosotros los drivers de información hacia las compañías. Eso yo creo que si extendemos este territorio, la sensibilidad con el otro parte desde una predisposición positiva al encuentro con el otro. Desde ese diálogo tan simple entre dos personas con la voluntad de encontrarse, mira, de ahí para arriba diseñemos cualquier estrategia que andará bien, porque ante todo es el querer destinar esto a algo que sea más trascendente que echar a correr la llave del grifo. Es más profundo esto. Sí, creo que todos los elementos que tú acabas de comentar nos pueden conectar a la publicidad o nos conectan a una buena, a un buen plan de relaciones públicas, ¿no? Y partiríamos de lo que tú decías, ¿no? Hoy trabajamos con equipos interdisciplinarios, ¿no? Y tú decías en Y unas cada vez más, mesas de trabajo, ¿no? Y cómo se complementa. oye, Ingrid, Adelante. y cada vez más lo multidisciplinario cobra tanto valor. Es el adentrarse en reconocer los sistemas de creencias del otro. Y eso, como te digo yo, si tenemos la voluntad de ir hacia eso, te juro que pasan cosas importantes. Y esa sensibilidad la tenemos
los comunicadores. La tenemos que potenciar mucho más todavía. Más multidisciplina, más variedad, más diversidad, y de eso salen cosas que pueden ser muy, muy buenas. O sea, desde pequeñas compañías a compañías grandes, nada, yo creo que la diversidad es central hoy día. Está muy bueno que ocurra. Es estratégico abrirnos a la diversidad y no a eso como a los monólogos o mirarse el ombligo entre todos nosotros que somos los parecidos, porque de ahí la verdad es que no va a salir nada nuevo, ¿eh? Nada nuevo. Es tiempo de transformación, de cambio, de empujar las transformaciones y no de quedarse mirando la vida por la ventana mientras pasa. Así es, totalmente de acuerdo. Pues Francisco, sin duda, bueno, concluimos con lo que tú comentabas, ¿no? Yo creo que me quedo con esto último, ¿no? No quedarnos mirando en la ventana, ¿no? Sino cómo podemos impulsar y cómo podemos ver también desde otra perspectiva todo lo que es la publicidad y las relaciones públicas que en el camino se encuentran y como bien señalabas tú, se complementan, ¿no? Entonces yo creo que con Se eso complementan. Sí, Sí, Ingrid. y en tu larga trayectoria tú das cuenta de eso, ¿no? Oye, Ingrid, y ahí le digo a todos los que nos escuchan hoy día o en la noche, cuando lo quieran escuchar, ¿cierto? La comunicación tiene que ser protagonista. Nos tenemos que ser protagonistas de esto. Y con toda autoridad intervenir cuando veamos que hay situaciones comunicativas que necesitan de más inteligencia, de otra vuelta y de más pensamiento. Tenemos que ser protagonistas. Nosotros tenemos que conducir los hilos comunicacionales de una organización. O sea, esa autoridad la tenemos que, de verdad, creerla nosotros. Yo me la creo, y yo actúo con pasión frente a situaciones que yo veo o identifico como las de mejorar. Así que, chiquillos, profesionales que nos escuchan esta noche, Ingrid, o mañana o cuando sea, sean protagonistas, con autoridad. Porque ser protagonista significa una profunda convicción de que la comunicación es esencial en las relaciones humanas. Así es. Bueno, pues con eso nos quedamos hablando de publicidad y relaciones públicas. Muchísimas gracias, Francisco. Ha sido un honor y yo creo que más que llamarse publicidad y relaciones públicas, creo que se debe haber llamado cátedra de publicidad porque realmente ha sido muy, muy ilustrativo todo lo que nos has compartido basado en tu experiencia y cómo poder escuchar las experiencias de Chile, ¿no? En temas de publicidad y conectarla con las relaciones públicas. Muchas gracias, Francisco, por estar en este tiempo de relaciones públicas. Muchas gracias a ti, Ingrid, a todos quienes escuchan y por favor sigan al programa de la Ingrid, su espacio, porque es de aquellas personas que colaboran en ir colocando esos ladrillitos, ¿cierto? Y evangelizando respecto de estas bellas profesiones, Ingrid. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti y nos vemos pronto en otro tiempo de relaciones públicas. Hasta luego.